Muy buenas noches, amables televidentes y amigos que nos miran por internet. Sean ustedes muy bienvenidos a un programa más de educación financiera. Recuerden, la educación financiera es para todos y por siempre. Hoy les tenemos un tema de gran trascendencia para toda la familia: el emprendedurismo y la educación. Para ello vamos a platicar con un experto en el tema, el doctor Miguel Ángel Romero, que amablemente ya nos ha acompañado en otras ocasiones, y vamos a hablar de un tema que hoy día se requiere retomar tanto en familia como en las aulas educativas y emprender labores que lleven a mejorar las finanzas y los recursos de la persona y de la familia. Muy buenas noches David. Buenas noches, doctor, bienvenido. Doctor, gracias. Muy buenas noches amigos, qué bueno que nos acompañan en su programa de educación financiera. En esta ocasión tenemos al doctor Miguel Ángel Romero Miranda, que ya en otras ocasiones nos ha acompañado. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Amigos, él es el director técnico de innovación dentro del Grupo de Innovación y Tecnología Industrial de Tijuana. Entonces, con el tema que vamos a empezar a ver sobre todo lo que es el emprendedurismo, es momento de que le hablemos a todas aquellas personas que siempre han tenido la inquietud de crear un negocio, de hacer algo nuevo, esa idea que siempre han tenido ahí. Es el momento de que vean este programa para que el doctor nos diga cómo llevarla a la práctica y cómo lograr ese sueño que siempre hemos tenido de hacer, de crear un nuevo negocio, cómo innovar algún producto o servicio que estemos utilizando. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico en pef@peftv.mx y a través de Facebook en Educación Financiera TV1. Por favor, envíen todos sus comentarios y dudas para que el doctor Miranda durante el transcurso del programa nos responda cada una de ellas. Doctor, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias nuevamente por esta cordial invitación. Y antes de iniciar, yo quisiera hacer un huequito especialmente para felicitar a todas esas grandiosas mujeres mexicanas que tuvieron la dicha y fortuna de tener un bebé y crearlo, y yo creo que eso es algo muy enternecedor. Y pues muchas felicitaciones a todas ellas. Es mayo. Es mayo. Recuerden, hace 2 días fue el 10 de mayo, Día de las Madres. Así Qué es. bueno, doctor, que empezamos con esa felicitación a las mamás. Al contrario, yo me siento muy honrado de poder expresar estas palabras para tan dulces señoras. Muy bien. Entrando en tema, Bien. Miguel Ángel, en la universidad, a mis alumnos de posgrado, yo les digo: jóvenes, hoy día en el mundo hay un gran problema. El problema se llama desempleo. Y si queremos que ese problema se resuelva, hay que tomar un camino. Si queremos que el problema sea grande, entonces hay que salir como profesionista a buscar empleo. Y como no hay empleo, entonces el problema se hace más grande. Y ser parte de la solución requiere que nos convirtamos en profesionistas emprendedores. Y no profesionistas también. Cualquier persona puede ser un emprendedor y ayudar a resolver ese problema tan grande que hay hoy día, no solamente en nuestra región, en el país y en el mundo. Es un problema global conocido como desempleo. Por otro lado, es muy triste, pero tú nos platicarás el hecho que hoy día un joven termine sus estudios universitarios y se gradúe como profesionista no es garantía de que va a tener empleo. Incluso hoy día hay muchos profesionistas desempleados. Yo quisiera que empezáramos por ahí, por el problema del desempleo aún en la gente calificada. Como dije anteriormente, es una pregunta pues muy interesante porque refleja una realidad en México muy fuerte, que es el gran desempleo de casi 3 millones de egresados de nivel superior y nivel medio superior a nivel nacional, que actualmente son desempleados, pese a que el programa emprendedor inicia
en el 2000 prácticamente, en 1990 inicia el programa en el Tecnológico de Monterrey con un alto éxito, incluso el 53% de los egresados del Tecnológico de Monterrey actualmente son emprendedores, dicho esto por el propio director del programa. Eso es muy significativo. ¿Y por qué en las instituciones públicas, pese a que a partir del 2000 iniciaron la creación de estos programas emprendedores en todo lo que es la educación pública, no haya logrado permear y generar la estabilidad en el desarrollo de nuevas empresas? A ver, perdón, que la interrupción. Nos estás diciendo entonces que alrededor de 3 millones de jóvenes con estudios medios y superiores, pese a los estudios, no encuentran empleo al día de hoy. No. Esto es muy grave, ¿eh? Definitivamente. ¿Por qué? Pues generalmente se supone que la administración es un soporte para lo académico dentro de las instituciones educativas, pero sí, pesa más el soporte administrativo que el académico y es mucho más complejo para hacer transformaciones e innovaciones que permitan ir actualizando los planes y programas de estudio de acuerdo a las necesidades actuales del país. Generalmente siempre hay un desfasamiento entre la educación superior y las necesidades del sector productivo por la falta de comunicación. pero no entiendo ahí. ¿Qué significa? ¿Que las escuelas no han modificado sus planes de estudio para educar a los estudiantes? No en el sentido de que se preparen para salir a buscar empleo, sino que se preparen, que estudien para que salgan y pongan una empresa, se autoempleen por lo menos, o bien generen ellos con una empresa empleos para otras personas. ¿Es así? Efectivamente, como dije, desde el 2000 se generó el programa de emprendedores en las diferentes instituciones de educación superior en el país, en los tecnológicos regionales, en las propias universidades autónomas. Pero ¿por qué no ha trascendido? ¿Por qué no ha logrado impactar? Pues por la falta de integración entre lo que es gobierno, educación superior y iniciativa privada. No hay los suficientes. ¿Por qué trasciende el Tecnológico de Monterrey y no en un Instituto Politécnico Nacional, que es el segundo institución emprendedora en el país? Pues porque simplemente el Tecnológico de Monterrey tiene toda la infraestructura, el hábitat natural o el ecosistema natural para poder trascender sus programas emprendedores y poder cristalizar en empresas. A ver, perdón, David. Estos programas son muy buenos que existen en la universidad. Soy maestro de la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, y conocemos que existe este programa en la universidad y en otras muchas escuelas. Sin embargo, uno de los problemas que vemos es que muchas veces el alumno o el enfoque que se lo da es como una materia más. Y cuando el alumno se le da estos temas de emprendedurismo, de crear un negocio, pero lo ven únicamente como una materia más, yo creo que es donde también tiene que ver mucho que se pierde el interés de realmente crear o hacer un negocio. A ver, perdón la interrupción, complementando lo que dice David. Sí. ¿Significa entonces que a partir del año 2000, sí, ya las instituciones de educación superior, empezando por el Tecnológico de Monterrey, empezaron a crear programas de emprendimiento? Emprendurismo, sí. Para efectos de que los jóvenes se vayan mentalizando ya desde que están estudiando en que van a terminar su carrera y no necesariamente van a salir a buscar un empleo, sino que van a salir a generar empleo, a formar una empresa. Es correcto. ¿En dónde está el problema? El problema está en el componente académico del programa emprendedor. Se facilita mucho. En primer lugar, no hay especialistas que tengan la experiencia empresarial para impartir la materia de emprendimiento. ¿Pero en qué consiste un programa emprendedor para nuestros televidentes? Un programa emprendedor significa acoger a un alumno y darle la potencialidad necesaria para crear, innovar o desarrollar
algún proyecto de acuerdo a una necesidad dentro del sector empresarial que pueda impactar en el mercado y ser altamente productivo. Que sea una oportunidad de negocio. Que sea una oportunidad de negocio. Y ahí deben de participar gobierno, las escuelas y las instituciones privadas. Es correcto. Actualmente la Universidad Autónoma de Baja California tiene un programa, tiene su programa que básicamente me toca ir cada año a sus premios, a sus centros de emprendimiento donde hacen una exposición de sus proyectos más importantes y trascendentales anualmente, y veo yo proyectos que verdaderamente pudieran impactar en el mercado. Pero ¿qué pasa? Mientras no se dé esa integración con los factores de inversión, como son los grupos semilla o las mismas instituciones financieras gubernamentales, que hay bastantes, bueno, hay lo suficiente para apoyar estos proyectos, el alumno termina pues desilusionándose y al final es una materia más y a lo que sigue. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer la presentación de sus proyectos, que son viables algunos, no digo que todos, no hay el apoyo o el soporte para darle continuidad. Es correcto, para darle continuidad y lograr cristalizar y generar una buena empresa y ser autosuficientes. Hay proyectos que verdaderamente a mí me dejan impactados, pero como se manejan en una forma completamente académica y teórica. Y no tanto teórica, hay algunos proyectos muy bien fundamentados, como digo, y que son cristalizados a partir de un prototipo. El problema es de que el prototipo no hay dentro de la universidad una infraestructura que le permita atender o asesorar a ese alumno hasta llegar a la cristalización completa del proyecto con la fundación de una empresa. Doctor, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué le parece si regresando en el siguiente capítulo nos sigue explicando un poco más sobre estos programas que tienen las universidades? Y amigos, recuerden, envíenos cualquier duda, comentario a través de las redes sociales en nuestra página de Facebook, Educación Financiera TV1. Continúe con nosotros. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con VH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. ¡Globos! Mami, quiero uno de esos globos. Está bien. ¿Cuál quieres, niñita? ¿Este? 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 Mira. ¿Este? Mami, ¿qué son las Lourdes? ¿Mande? ¿Qué son las Lourdes? Lourdes, que no se te escape. Este programa llega a ustedes gracias a las empresas socialmente responsables. Certus Laboratorio, haciendo buena química. Distribuidora La Canasta. Si es carne de calidad, es carne de La Canasta. Botanas Lourdes, para alegrar sus fiestas y reuniones. La Cava del Queso, origen, sabor y tradición para compartir. Grupo Empresarial de Baja California. Renta de frigoríficos para toda clase de productos. BI Solutions, arte, administra y estructura, consultoría integral comercial, asesores en administración y productividad. El principal elemento para elevar la productividad es la capacitación. INSA de México, su imagen es nuestro negocio.
Muy buenas noches amigos, continuamos en su programa de educación financiera y estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Romero Miranda sobre todo el tema del emprendedurismo. Y en la sección anterior nos estaba platicando sobre los programas que ya existen en las universidades a partir del año 2000 a la fecha. Ahorita nos va a continuar platicando sobre ello y aquí tiene que ver muchísimo todo el apoyo que nos han dado los patrocinadores para que este programa siga el aire. Gracias a todo ese apoyo es que podemos compartir todas esas experiencias y los comentarios del doctor Miguel Ángel Romero Miranda. Amigos, así es que si tiene en familia algún hijo, algún familiar que quiera crear un negocio, es el momento de que venga a ver este programa. Doctor, nos decías que a partir del año 2000 ya las escuelas superiores se empezaron a preocupar por incorporar el tema del emprendedurismo en la educación. Y esto es un cambio de paradigma, porque antes yo recuerdo que la educación era meramente académica, era un tanto abstracta, y ya que salíamos cada quien se enfrentaba en la vida a como podía. Yo recuerdo como contador que cuando ingresé a una firma profesional de contadores públicos me dijeron, bienvenido a la universidad de la vida real. La universidad está fuera. Los cocolazos es donde uno aprende. Y entiendo que ahora en el área de emprendimiento, las universidades ya están empezando a dar la materia. Entiendo que hay algunas ferias, como decía José David, que la UABC, aquí en Baja California, cada año hace una exposición de los trabajos y de los proyectos de los estudiantes. ¿Es así? Es correcto. Sin embargo, como que falta algo, falta una continuidad, falta un apoyo tal vez de dinero para que algunos de esos estudiantes, los proyectos que hacen, los puedan cristalizar verdaderamente en una microempresa, en un negocio. Básicamente, sí hace falta un conocimiento, que se fomente más el conocimiento y capacidad empresarial en todos los niveles, para lograr que sea no una materia más, sino que logre impactar o generar una diferencia en el alumno que estás formando, ¿no? Que diga, caray, esto sí me impactó, lo sentí como mío y voy a tratar de aprovechar todo este tipo de cúmulo de conocimientos para transformar y para creativizar y desarrollar un proyecto personal. Pero, perdóname, pero yo creo que ya hace falta una mayor vinculación de las escuelas con las empresas. Por ejemplo, si un caballero o una dama trae un proyecto de arquitectura que se ve viable, pues lo importante sería no que el maestro lo aconseje y lo guíe, sino un arquitecto, un ingeniero que ya tiene una empresa afuera, se acerque y sea su tutor, sea su coaching, sea quien lo guíe, sea quien lo aconseje, alguien que ya ha vivido. Pero lo mismo pudiera ser en el ramo de abarrotes, pudiera ser en un salón de estética, en cualquier área, en un restaurante, en cualquier área. Que venga un experto de afuera y lo en cualquier área tutoree. El problema es en el momento de hacerse esa presentación en la propia universidad, que haya no únicamente profesores observando o evaluando los proyectos, sino que haya una participación más activa del sector productivo, del sector industrial, del sector financiero, de tal manera en que el proyecto sea visto desde diferentes particularidades y propósitos y que al final se concretice y evaluando estos proyectos y determinando cuáles son los más viables para desarrollar. Y aparte que no sea un proyecto en las universidades de un solo semestre, porque evidentemente en un solo semestre... ¿Se da un semestre nada más? Sí, es un solo semestre, entonces definitivamente no se puede. De hecho, eso es muy importante lo que acaba de decir David. Es una sola materia, es un solo maestro, es un solo curso y por consecuencia... y se da principalmente entre tercero y cuarto semestre, generalmente, ya que cuando el alumno llega al 10º semestre, pues ya se le olvidó, ¿no? Así es.
Ya no tiene... Debiera ya ser un eje toral en su preparación del estudiante es desde correcto. primero y hasta que termina. Exacto. Y además muy mesurado, no sé, yo lo he visto en el tecnológico, bueno, yo he visto los programas del tecnológico Monterrey que forma parte integral de toda su carrera profesional, de tal manera que desde que se inicia primeramente con lo más importante, la identificación de proyectos emprendedores, la identificación de campos de desarrollo empresarial, la identificación, es decir, se va creando una cultura de carácter empresarial y emprendedor empresarial que le permita al alumno pues ir viendo, teniendo una visión más clara y precisa de lo que puede desarrollar con fines utilitarios. Miguel Ángel, pero aquí lo importante para nuestros televidentes, número uno, es darse cuenta que sus hijos que están en la universidad participan ya de este tipo de conocimiento, aunque sea en forma general. Número dos, que elaboran un proyecto de algún producto, de algún servicio, que puede ser el inicio de un negocio. Es correcto. Que ese proyecto lo presentan en una feria cada año. Sí. Y esto puede ser tan trascendente. Miren, yo sé de algunas ferias en Estados Unidos donde se sigue el mismo esquema y en el cual algunos inversionistas van haciendo recorridos por las universidades, viendo cuáles son proyectos innovadores, son proyectos creativos, quiénes son los emprendedores, y lo que hacen es que se jalan a ese joven o le compran el proyecto y hacen una gran empresa, incluso algunos de clase mundial. Pero aquí entiendo que estamos empezando, pero vamos, ya empezamos. Sí, en realidad son muchos los factores que intervienen para generar un ecosistema de innovación y emprendimiento. Son muchos los factores que intervienen. Es una masa crítica que tiene que integrarse con un fin, con un propósito, para lograr consolidar estos proyectos emprendedores. Dentro de toda su experiencia, doctor, estos temas de emprendedores, ¿sería conveniente que inicien desde primaria, secundaria? ¿Cuál sería la etapa ideal? Porque ahorita lo vemos y desde que conozco, es únicamente en la etapa universitaria y un semestre. Entonces, evidentemente, no da tiempo para madurar ningún proyecto. ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal fundamentalmente es que los alumnos, si bien es cierto que la primaria es básica, que también pudiera tenerse las primeras bases, pero yo siento que nos hace falta una materia muy importante en nuestro país. ¿Qué lo queremos hacer? No, ahorita te voy a decir, pero que se llama, ¿qué voy a hacer cuando yo sea mayor? Que se llame, ¿qué voy a crear? ¿O qué voy a desarrollar? ¿O qué quiero establecer cuando yo sea mayor? O cómo quiero trascender. O cómo quiero trascender. Algo que le permita al muchacho de secundaria establecerse objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Veo que sufre mi padre trabajando, veo que mi madre trabaja. ¿Qué tengo que hacer yo para poder trascender a toda esta problemática y poder estabilizar mi situación financiera en corto, mediano y largo plazo? Y así evitamos estas estadísticas, por ejemplo, del periódico El Financiero, donde nos menciona que México, al ser parte de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, dentro de estos países, ellos están bajando su tasa de desempleo, y México, siendo del mismo grupo, al contrario, la vamos elevando. O sea, algo no estamos haciendo bien. No, claro. No estamos haciendo bien lo que tenemos, insisto, la masa crítica para hacerlo. Porque también si lees un artículo, si continúas leyendo ese artículo, quizás otro, te diga que los países donde se están dando los mayores casos de emprendimiento son los países del tercer mundo, por la misma necesidad. Los emergentes. Como México, Chile, Brasil, Rusia, China, la India. Sí. ¿Por qué? Por la propia necesidad de poder sobrevivir en una jungla terrorífica en el cual el desempleo es el primer enemigo que tienes, ¿no? Entonces hay que buscar cómo solucionar
tu problema, no el problema de los demás, porque si solucionas tu problema, ayudas a solucionar el problema de los demás. Claro. Entonces, en ese cuestionamiento yo creo que sí hace falta crear no nada más la cultura emprendedora, sino arrimar a todas las fuentes o todos los factores que intervienen para lograr direccionar apropiadamente este programa y lograr los resultados esperados. Pero ahí yo creo que ya hay una cierta conciencia social. Hay programas del gobierno federal, del gobierno del estado, del gobierno municipal, y en aspectos educativos ya se está enseñando, porque yo conozco el caso del municipio aquí en la ciudad de Tijuana, en donde a través de la Secretaría de Desarrollo Económico existe un fideicomiso para apoyar el autoempleo. Sí. Y hay apoyos para que las personas adquieran las herramientas básicas de trabajo, los equipos básicos o los inventarios para que puedan generar una unidad de negocio, una unidad de trabajo y se puedan autoemplear. Eso ya es una ayuda, es una buena base, una buena medida. Correcto, pero no deja de ser muy importante y trascendental tu comentario, pero considera tú, si en la misma medida se le apoya a un joven profesionista recién egresado con un proyecto viable y que puede ser impactante en un mercado, ¿por qué no apoyarlo? Porque ya no va a generar un solo empleo, no va a lograr sobrevivir una sola persona. Sobrevivirían mínimamente 5, 10 o 15 personas como primer impacto. Claro. Y los impactos secundarios también ayudarían a otras personas. Claro. Entonces eso yo creo que es muy importante y trascendental, fijarse metas de prioridad para el desarrollo emprendedor, ¿no? Claro. Doctor, ¿qué le parece si regresando de un corte comercial nos sigue platicando sobre esto y nos dice, entendemos que ya hay gobierno estatal, federal y municipal, tienen algunos apoyos, las universidades tienen ya como materia, ¿por qué nos explica regresando del corte comercial? ¿Cómo no? La idea que tenemos con quién nos podemos acercar para que echarla a andar ahora sí. Amigos, recuerden cualquier duda, comentario a través del correo electrónico pef@peftv.mx. Continúe con nosotros. Globos. Mami, quiero uno de esos globos. Está bien. ¿Cuál quieres, niñita? ¿Este o este? ¿Este? Mira. ¿Este? Mami, ¿qué son las Lourdes? ¿Mande? ¿Qué son las Lourdes? Lourdes, que no se te escape. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. Muy buenas noches amigos, continuamos en su programa de educación financiera y seguimos platicando muy amenamente con el doctor Miguel Ángel sobre todo el tema de emprender, hacer algo nuevo, hacer algo diferente. Es el momento para aprovechar al doctor y que nos diga cómo lo vamos a hacer. Amigos, el Colegio de Contadores Públicos de Baja California nos está haciendo una cordial invitación para que participemos con ellos este próximo domingo 22 de mayo en punto de las 8 de la mañana para correr 5 kilómetros. O a los que no nos guste correr, doctor, lo invitamos también. Podemos hacer una caminata familiar de 3 kilómetros con el objetivo de celebrar, 1, el Día del Contador Público y 2, la parte bonita,
que todo lo que se recaude es a beneficio del asilo Juan Pablo II. Entonces el Colegio de Contadores nos extiende esta invitación, lo cual lo agradecemos muchísimo y no está de más que vayamos a participar, a correr, aparte de cuidar nuestra salud financiera, hay que cuidar también nuestra salud física. Nuestra salud física. Entonces es un complemento y en ese complemento también nos va ahorita a platicar sobre todo este tema del emprendedurismo. Miguel Ángel. Bien. Estábamos comentando en el segmento anterior que pues ya hay cierta conciencia sobre la necesidad de fomentar el emprendedurismo. La academia por un lado, el sector gubernamental por otro, pero yo creo que eso no es suficiente. Ni siquiera es un tema de recursos nada más, que además son muy escasos los apoyos que se dan. Requerimos construir, como tú mencionabas atinadamente, un ecosistema. Yo quisiera que nos platiques a los televidentes y a nosotros, ¿en qué consiste construir un ecosistema para emprender con éxito? Bien, pues todos sabemos o conocemos lo que es el ecosistema biológico, por ejemplo. Sí. La necesidad de una serie de ingredientes que participan y funcionan de la misma manera, de tal manera y que interactúan. Y que interactúan entre ellos para lograr mantener una buena fauna, una buena situación atmosférica X. Entonces es lo mismo que funcionaría para lo que es un ecosistema de innovación y desarrollo del emprendedurismo, como si todas las partes que lo existen, sobre todo por la misma necesidad de generar empleos y de generar empresas, si se integraran, si tenemos por un lado que el sector educativo está haciendo todo un esfuerzo y logran ciertos objetivos, ciertos éxitos, en algunos muchachos que logran sobresalir a lo que es la mayoría, como siempre sucede, un 80-20, ¿no? Por un lado, y por otro lado tenemos también todo el apoyo gubernamental a partir de una serie de instituciones públicas que al rato voy a mencionar. Pero por otro lado, ¿qué es lo que falta? Que haya más participación de parte del sector privado, de parte de la iniciativa privada, para apoyar y asesorar y desarrollar. ¿Por qué? Porque es un efecto colateral que ellos mismos saldrían beneficiados. ¿Cuántos productos tenemos que importar para automóviles, para casas, para cualquier producto, el propio mandado? Tenemos que importar cuando existen las condiciones necesarias para producirlo para generar en México. Un mercado interno fuerte, consistente, que le dé estabilidad al Estado y al país. Eso es lo que nos hace falta, generar todos los ingredientes necesarios para lograr ser autosuficientes. A ver, doctor. Eso es un ecosistema. No estamos aquí ante un desafío muy grande que debe empezar por la propia familia, porque yo como padre de familia mando a mi hijo a estudiar medicina y yo espero que él trabaje como doctor, no que salga como doctor y ponga un negocio, ponga una empresa. Más aún como padre de familia, pretendiendo su seguridad, le digo, oye, habrías de buscar trabajo seguro en el Seguro Social, que te integres al Seguro Social, que te integres al ISSSTECAL y muchas veces los mandamos a instituciones públicas donde ya están saturados de profesionistas y, por cierto, remunerados en forma insuficiente. Correcto. Entonces, yo como padre de familia debiera ser el primero en decir, bueno, si él termina como abogado, como ingeniero, como arquitecto, sí que practique su profesión, pero lo puede hacer también desde una unidad de negocio, desde una empresa. Si es un maestro, bueno, que salga y que no se integre al sistema educativo nacional a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sino que lo haga a través de una institución privada y que innove en la educación, como ha sido a través de la historia, donde ha habido gente que ha aportado muchísimo a la educación y a la transformación de la enseñanza.
pero debiéramos empezar por la propia familia. Es correcto. ¿Cuál es tu opinión? Pues mi opinión principal, y lo he visto como experiencia, como profesor de muchos años dentro de la misma Universidad Autónoma de Baja California, un centro de investigación y desarrollo de tecnología digital, qué sé yo, he visto yo que realmente es muy importante la formación del alumno. Si eres bueno, puedes salir y puedes lograr impactar en un ISSSTE, en un seguro social como médico, puedes impactar en una empresa como ingeniero, puedes lograr, y aparte ser empresario, ¿por qué no? Claro. Y he visto muchos que son así, de mis propios alumnos, economistas, que es una carrera muy saturada localmente. ¿Ya ha habido algunos casos de éxito? Claro que hay casos de éxitos de economistas que tienen su despacho, que tienen su Ismael Plasencia, un egresado muy connotado de la Facultad de Economía, tiene su despacho de hace asesoría, investigaciones, hace estudios para empresas, exacto, instituciones públicas, claro, y cobra como empresario. Cobra como empresario. Es decir, todos tenemos esa oportunidad, pero ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a lo mismo, no hay esa continuidad de los alumnos para identificarse al proyecto que desean. Mientras no haya esa identificación de un proyecto de vida, es muy difícil mantener la constancia y perseverancia en un programa educativo que te permita llegar en corto, mediano, largo plazo a ser autosuficiente. Y la otra, doctor, que muchos de los alumnos platicando con ellos dicen: oiga, profesor, está muy bien todo esto que nos platica, de que sí podemos crear un negocio y todo, pero no tenemos dinero y ni siquiera estamos trabajando. Entonces, por lo que habíamos platicado ahorita en un intermedio, es que ahorita, como con las condiciones que hay, no necesariamente se ocupa tener los recursos para empezar a crear un negocio. Simplemente está, como usted lo mencionó, hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres, y que tengas una idea muy clara de cuál es tu negocio, qué es lo que quieres hacer. Efectivamente, pues existe el caso de Jordi. No sé si han escuchado hablar de Jordi, de 3D Electronics. Es un joven de 27 años que a sus 27 años tiene una de las empresas más innovadoras en lo que son drones. Él empezó batallando y buscando la manera de sobrevivir, logró alcanzar su perfil, tenía un propósito, lo consiguió, y ahorita es una empresa que trasciende para San Diego y más, creo que está en Silicon Valley, la parte o el componente de esta empresa. Y es una empresa tijuanense que está aquí en Tijuana. No, igual tenemos otro joven aquí de la universidad, orgullosamente Cimarrón, que salió y bajo este programa de emprendedurismo inicia un café que se ha convertido en una franquicia aquí en la región. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que si verdaderamente desde la primaria se le enseña al niño, se le educa adecuadamente en generarle un desarrollo de vida, entonces el niño puede estar lo suficientemente capacitado para decir: no, yo quiero llegar a hacer esto y lo voy a lograr, un propósito de vida. El problema es la desorientación educativa que existe actualmente en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación vocacional o preparatoria, que no les permite formarse un sentido de vida. O que los limitan. O que los limitan, exactamente, que no les dejan más oportunidad para desarrollar toda su creatividad. Y por ejemplo, ahorita a los jóvenes que nos están viendo, dicen: yo traigo una idea, ¿con quién me tengo que acercar para que me oriente, para que me ayude? Excelente. Y para que todo lo que están platicando lo pueda llevar ya en un caso concreto? ¿A dónde se tienen que acercar? Qué buena pregunta, David, y quiero decirlo, que lamentablemente no sé qué pasa, que no hay un sistema de información gubernamental que permita a los jóvenes con profesión o sin profesión que tengan inquietudes de esta naturaleza como el que tú acabas de indicar, que sepan qué camino seguir para lograr sus propósitos. Realmente muchos jóvenes aquí en Tijuana creo que se aprobaron y se les dio recursos en 2015 a más de
83 jóvenes emprendedores a través del programa del Instituto Nacional de Desarrollo Emprendedor, que va muy ligado a la Secretaría de Economía. En este proyecto se distribuyeron más de 26 millones de pesos aquí en Baja California. Hay proyectos muy impactantes que han logrado un alto resultado, desde pizzerías, desde cafés culturales, una serie de proyectos que han logrado con el apoyo gubernamental. Y lo más interesante, el 100% de la aportación gubernamental va a fondos perdidos, es decir, no recuperables, ni por parte del muchacho o de la persona que se le está apoyando para el desarrollo de estos proyectos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar INADEM. Si yo tengo una inquietud, si tengo algo que creo yo que puede ser impactante, INADEM te da toda la facilidad para que estudies un proyecto de emprendimiento a través de internet o a través de una visita particular. Y dentro de este curso, en la medida de que lo estás estudiando, le vas dando forma a tu proyecto para lograr consolidarlo y ser sujeto a crédito o a facilidades económicas. Doctor, ¿qué le parece si regresando a un corte comercial nos siga platicando un poquito más de esto? Bien. Porque aquí está muy interesante a dónde debemos acudir para empezar a echar a andar esa idea. Amigos, continúen con nosotros en su programa de Educación Financiera. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con VH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. ¿Qué me recuerda, Lourdes? Todos los días comemos Lourdes. Esta Lourdes, ¿cómo me recuerda cuando yo estaba en la prepa? Cuando mi papá me daba mi domingo. Y luego también, o esperábamos salir de la escuela para correr a la tienda de la esquina y comprarlas. Y ahora, aquí las tenemos de vuelta. Pero es que sí están bien buenas. Lourdes, qué bueno que volvieron. Este programa llega a ustedes gracias a las empresas socialmente responsables. Certus Laboratorio, haciendo buena química. Distribuidora La Canasta. Si es carne de calidad, es carne de La Canasta. Botanas Lourdes, para alegrar sus fiestas y reuniones. La Cava del Queso, origen, sabor y tradición para compartir. Grupo Empresarial de Baja California. Renta de frigoríficos para toda clase de productos. BI Solutions, arte, administra y estructura, consultoría integral comercial, asesores en administración y productividad. El principal elemento para elevar la productividad es la capacitación. IMSA de México, su imagen es nuestro negocio. Amables televidentes, continuamos con este interesante programa. Como se dan cuenta, sobre todo ustedes padres de familia, hoy día es indispensable que nuestros hijos no solamente estudien para aprender. Hoy día, como están las cosas en el mundo, se requiere que estudien para aprender y para emprender. Que ese conocimiento que adquieren en las aulas lo lleven a la práctica. Si van a ser doctores, que pongan su propio consultorio, su propia clínica. Si requieren apoyo para montar su unidad de trabajo, bueno, ya el doctor nos dice que hay sitios donde hay algunos recursos, algunos apoyos a los que se puede acceder. Yo quisiera que en ese sentido el doctor nos indique
cuáles lugares puede acudir el estudiante, el emprendedor, y no necesariamente se le requiere que sea un estudiante que ha concluido sus estudios. Puede ser cualquier persona que aun cuando no haya estudiado tenga un proyecto de negocio. Es correcto. Porque lo que hay que atender es el desempleo. Exacto. Y a mí, perdón, a mí me gustaría hacer antes de que tome la palabra un comentario simplemente con todos nuestros amigos que tienen hijos ahorita estudiando, que la calificación no asegura, como ya lo hemos comentado, no asegura un buen empleo, y lo más importante, no define a la persona. Porque el gran problema que tenemos, que tengo ahorita con los estudiantes, es que buscan cuidar su promedio, y el promedio afuera no les garantiza absolutamente nada, y al contrario, lo que hemos visto, ¿no? Muchas personas que son de 10 excelentes, que es algo bastante bueno, pero lamentablemente en la era laboral no tienen oportunidades. Efectivamente, es un grave problema que, independientemente de la persistencia y cualidad del alumno y calidad y desarrollo de calidad, a veces ni aún así puede lograr acceder a una oportunidad de trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muy sencillo, hay muchas formas, no necesariamente tiene que ser en ciudad, también puede ser en campo, puede ser la parte agropecuaria, la parte agroindustrial. La parte rural. La parte rural. Hay beneficios de parte gubernamental para todos los aspectos, para todas las áreas de desempeño y desarrollo tecnológico. Por ejemplo, el INADEM pues, apoya cualquier tipo de proyecto, generalmente de servicios. ¿Qué es el INADEM? El Instituto Nacional de Desarrollo Emprendedor. Muy bien. Apoya a todos y lo pueden ustedes localizar muy fácilmente a través de internet, INADEM. Que lo busquen así en internet, INADEM. INADEM, y ya con ello es suficiente para que ustedes puedan acceder a toda la información relacionada a los requisitos que se requieren para emprender una empresa, un negocio. También tenemos dentro de estos apoyos el CONACYT, por ejemplo, también es un organismo de mucho soporte económico a través de 3 programas, el INNOVAPYME, que es innovación a la pequeña y mediana empresa, que da todo tipo de apoyos económicos, hasta con un 70% de fondos perdidos, hasta un 70%, que es bastante, para proyectos de innovación, de cambio de estructura. O de tecnología. Entiendo que CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es correcto, perdón, se me pasó ese detalle. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Si tienes un proyecto y crees tú que tienes la forma de poderlo generar en un buen negocio, en una buena empresa, pues adelante, busca, infórmate, no te quedes con los brazos cruzados. Hay una gran oportunidad en la cual tú puedas emprender y realmente lograr cristalizar un proyecto que tengas. También, y lo mejor que nos comentaba, que muchos de estos organismos nos otorgan dinero, nos otorgan apoyo y a fondo perdido. Y a fondo perdido. Que no es recuperable, o sea, no es recuperable por parte del organismo público. No tienes pero sí tienes que justificarlo en cuanto al proceso, porque sí hay evaluación. Comprobar que sí lo gastaste correctamente. De que lo estás gastando y que verdaderamente estás generando empleo, que estás generando una empresa que esté remediando uno de los muchos males que tenemos en nuestro país. Bien. También tenemos ProMéxico, que es un fomento a la exportación. Aquí si tú ya eres un empresario, pero ves que tu producto pueda ser impactante en el mercado internacional, no necesariamente tienes que tener todo el conocimiento del mundo. Ahí te dan todo, te apoyan financieramente y te dan toda la asesoría que requieras para ver si tu producto es verdaderamente impactante. Y si es así, obviamente que te dan los financiamientos correspondientes para ir a ferias internacionales, para ir a eventos internacionales en los cuales tú puedas promover tu producto. Que puede ser exportar toda clase de artesanías mexicanas. Por ejemplo. O productos mexicanos. Correcto. O productos mexicanos que realmente no necesariamente tiene que ser dentro del área tecnológica, no, de cualquier producto que tú consideres, que creas que pueda ser impactante por sus características propias, por su originalidad, hay apoyo. Mucho de esto la cosa es querer, ¿no? Yo recuerdo, estábamos en Corea hace algunos años y en Corea lo que nos comentaban,
Mira, les decíamos, oye, ¿por qué estamos invadidos en México de productos asiáticos? Y lo que una dama coreana nos respondía, es la misma distancia de Corea a México que de México a Corea. Dice, la diferencia es que nosotros sí salimos a buscar el mercado, dice, pero mexicanos que vengan acá ofertando sus productos no lo hay. Y entiendo que, por ejemplo, ProMéxico y estas organizaciones que apoyan, te ayudan para que salgas al exterior, inclusive sé que ellos te financian parte de los viáticos, para que salgas y conozcas. La otra también que nos tocó en Japón, donde el propio gobierno tiene instalaciones para cualquier extranjero que quiera emprender un negocio, ellos te prestan instalaciones, equipo de cómputo, mientras que tú vayas a darles trabajo, el gobierno te abre las puertas para que vayas a estos países, ¿no? Es parte de lo que nos hace falta aquí en México, hacerlo más fuerte estos programas. Es correcto, sí, es darle más consistencia a estos proyectos que es lo que han logrado diferenciar, por ejemplo, México de Brasil o de Santiago de Chile, que ellos sí están apostando al proyecto. Y en tantos sectores que podríamos generar reciprocidad. Ellos nos han acostumbrado al sushi, por ejemplo. Al sushi. Bueno, nosotros nos podemos acostumbrar a los tacos. A los tacos. Al vino mexicano. Al vino mexicano. Para los amigos que nos ven de fuera, sabemos que aquí en Baja California una de las comidas que podemos considerar ya típicas es la comida asiática, japonesa o china, tenemos a todos lados. Sí, correcto. Y que es muy difícil, no dudo que haya negocios mexicanos de comida en Japón, porque sí los hay, pero no el impacto que tienen estos en México, ¿no? Pero igual entiendo que la Secretaría de Economía también tiene apoyos económicos. Correcto. La Secretaría de Economía tiene el fondo Emprende, que también tiene recursos económicos. Busquen Secretaría de Economía y yo sé que si ya ustedes encontrando INADEM, ya van a tener ustedes acceso a los diferentes fondos que tiene el gobierno mexicano, porque tienen ahí una relación dentro de su página, tienen todos los fondos que hay, y además, bajo qué propósitos y qué requisitos. Entonces, es cuestión de despertar esa curiosidad y arremeter con ganas y buscar un proyecto adecuado y a cristalizarlo. Comprometiéndote, doctor, para algunos de los jóvenes o cualquier persona que nos esté mirando, si desean emprender un negocio, pueden acudir contigo para alguna consulta, nos mandan al programa de educación financiera, que lo contactemos, les damos todos los datos del doctor para que se reúnan. Y ya que tengan su negocio, pues los anunciamos aquí en el programa de educación financiera. Que sean patrocinadores del programa. Ayudamos. Me parece bien, con mucho gusto estoy en la mejor disposición de colaborar con cualquier persona inquieta, pero eso sí, les pido que sea una persona que tenga persistencia, constancia. Que sea tenaz, porque a veces es muy desgastante, como hemos intentado con algunos muchachos de la Universidad Autónoma de Baja California que tienen buenos proyectos, de darles asesoría, de apoyarlos. Pero no, pues a veces trasciende más la importancia de continuar con sus estudios. La comodidad. La comodidad que verdaderamente ponerle interés y atención a un proyecto que en un futuro pudieras resolver de todos sus problemas económicos y financieros. Por eso volvemos al mismo punto de no ser estadística, como lo menciona aquí la revista Forbes del año pasado, donde algunos de los 5 estados con mayor desempleos mencionan Nayarit, Tabasco, el Estado de México, el Distrito Federal, Jalisco y Coahuila, entre muchos otros, ¿no? Que eran hasta el año pasado algunos de los estados con mayor índice de desempleo. Entonces, para no estar ahí en esa estadística, hay que acercarnos con un profesional. Con un profesional, con un mentor que le llaman en diferentes partes para que logre darles la orientación adecuada y la canalización para llegar a obtener los recursos necesarios y poder cristalizar su proyecto. Tu conclusión y mensaje de despedida. Bien, primeramente en cuanto al programa educativo, sí es importante lo que mencionaba David, de que no nada más es una materia, yo siento que es un programa totalmente dividido en 3 secciones. Una sección sería en los primeros semestres generarles a los muchachos, a los estudiantes, esa capacidad de detectar o de encontrar nuevas oportunidades. Eso es bien importante.
En la segunda fase ya sería todos los aspectos técnicos y administrativos que se requieren para lograr formar, y ya en la tercera parte sería toda la asesoría vitalicia, ya después de pasar por estos experimentos y tener algún prototipo, un desarrollo que hayan hecho en sus talleres, pues apoyarlos a desarrollarlo ya financieramente, en el cual el alumno enseñarlo a ser lo suficientemente maduro para lograr un propósito definido de emprender y cristalizar un proyecto, que esa es la palabra emprender. Muy bien, gracias. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de educación financiera. Esperemos que esté nuevamente con nosotros, y algún número donde lo podamos contactar. Sí, cómo no, mi celular es el 664-1, muy fácil de grabar, 1-88-88-88, y estoy a sus órdenes para cualquier persona que esté interesada en cristalizar algún proyecto. Doctor, vamos a tener que hacer otro programa para darle continuidad a este tema, y vamos a traer con tu apoyo 1 o 2 casos de éxito, Sí, 1 o 2 ¿cómo no? jóvenes emprendedores. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Gracias. Ándale. Muy buenas noches, amigos. Buenas noches.